Ok, muy buenas noches para todos y todas. Es un gusto saludarlos en esta noche. Hoy es 22 de junio del 2026. Quien les habla, el docente Cristian Hernández Gil. Eh, es un placer y para mí un honor tener la oportunidad de poder compartir con todos ustedes algo de lo que hace parte de esa integralidad en el ejercicio de fomentar, fortalecer todas estas iniciativas relacionadas con los derechos humanos. Por favor, a través del chat, va a ser como nuestro medio de comunicación y de interacción. Me escriben si en algún momento no me escuchan, si de pronto las diapositivas no están corriendo o bueno, o si hay alguna dificultad en este ejercicio. Vamos a iniciar, son las 6:30. Esta presentación está siendo grabada con la autorización y el permiso de todos ustedes para que pueda quedar esa evidencia del trabajo realizado y también con el fin de que posteriormente se pueda cargar en la plataforma de la Universidad de la Amazonía, en la plataforma virtual, para que otros compañeros que de pronto hoy no alcanzaron a estar de manera sincrónica la puedan visualizar más adelante. Igual para si alguien quiere volver a reforzar todo lo que vamos a ver durante estas 2 horas, pues también tenga esa posibilidad de volver a retomar este video o esta grabación. Para todos las personas que nos hablan desde el Huila, desde Antioquia, desde diferentes departamentos del Pacífico como el Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, desde la zona andina, ya mencioné a Antioquia, Santander, Tolima, Huila, y desde la Amazonía colombiana, desde donde me ubico, desde el Caquetá, Putumayo, Guainía y Amazonas. Es un placer y es un honor tener la oportunidad de que ustedes pues tengan presencia en este diplomado y asimismo puedan desarrollar a cabalidad todas las indicaciones y todos los criterios y sistemas de evaluación que exige este curso de educación continuada. En efecto, está haciendo bastante calor, creo que en todo el territorio colombiano. Acá en Florencia estamos sobre los 27, 28 grados centígrados. Me imagino que asimismo también ustedes de sus diferentes regiones en estos momentos pues están apenas llegando a sus casas, de sus labores diarias. Aún así, pues quiero que este espacio sea lo más productivo posible, que haya la participación suficiente y se despejen la mayoría de dudas, a pesar de que ustedes saben que teniendo en cuenta que el diplomado es virtual, aún así, pues siempre vamos a estar en contacto desde la plataforma, desde los foros. Tenemos todos esos mecanismos de interacción para que ustedes tengan toda la información suficiente, se apropien de ella y luego desde sus comunidades, desde sus territorios, pues puedan fomentar toda esta información y la puedan aplicar. En este módulo, que me parece para mí uno de los más transversales de este proceso cuando hablamos de derechos humanos, tiene que ver con dos elementos fundamentales: la gestión de proyectos y por otro lado, la innovación social. Eh, Esos dos conceptos que vamos a ver el día de hoy, tratando de identificar cuáles son las particularidades de cada uno, quiero enfocarme de tal manera que lo miremos desde la práctica y desde el conocimiento y desde la experiencia que tengo en estos más o menos 10 años que he venido trabajando en diferentes áreas como emprendimiento, en la parte de educación superior, en la parte de educación básica y media, en la rama pública, entre otros sectores de la economía. Nuevamente me presento, mi nombre es Cristian Hernández Gil, yo soy docente ocasional tiempo completo de la Universidad de la Amazonía. Mi formación está relacionada más hacia el área de las ciencias empresariales y desde las ciencias educativas. Soy administrador de empresas como profesión, ¿sí? Y pues en este ejercicio vamos a empezar el día de hoy. Algo muy importante que quería resaltar, recuerden que este diplomado se da gracias al apoyo del Ministerio del Interior.
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y especialmente de la Universidad de la Amazonía, que actualmente pues tiene una gran noticia para ustedes, y es que a partir de la resolución 016136 del 17 de junio del 2026, el Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación Nacional nos dieron el aval como una institución de educación superior acreditada en alta calidad en todo su componente institucional. Entonces, es para mí un honor tener la oportunidad de mencionar que somos una institución que promueve la calidad educativa, que es una institución que está con todas las puertas abiertas para que ustedes también en algún momento, esperando que cada día sean más los programas en términos de distancia, virtualidad o por qué no presencial, y puedan conocer nuestro territorio amazónico. Quería compartirles esta noticia que apenas nos llegó hace algunos días en cabeza del rector anterior, el profesor Fabio Buitica, y también del equipo de trabajo, quienes también hicieron todo lo posible para que toda esa fase de lograr esa acreditación institucional, pues llegara a un buen término y tuviéramos esta gran noticia. Ya entrando en materia, para todos y todas, este módulo, como lo decía, está relacionado desde un enfoque transversal. Ya ustedes han venido hablando de la concepción de los derechos humanos desde el enfoque internacional, desde cómo se empiezan a aplicar a través de mecanismos de participación, de los enfoques que se empiezan a identificar desde lo que es el componente social o desde esa priorización que le damos al momento de establecer qué es lo más importante o qué es lo más necesario cuando nos enfrentamos a poder fortalecer este tipo de capacidades en ustedes como líderes, lideresas, y bueno, en general, en este orden de ideas, nuestro encuentro sincrónico va a estar relacionado con cómo formular proyectos, dónde podemos encontrar convocatorias para esta subvención y poder tener financiación de estos proyectos, y sobre eso también tener en cuenta que los proyectos no son los únicos mecanismos para resolver situaciones, problema o situaciones negativas que afectan a los territorios o a las comunidades. Es un espacio de diálogo, de construcción colectiva, tanto el conocimiento que les pueda otorgar a ustedes también. Para mí es un honor conocer las experiencias que ustedes ya han tenido desde sus territorios. Quiero conocer, en la medida que vayamos desarrollando nuestra charla el día de hoy, también ver esa perspectiva. Si no alcanzamos, pues también estar al foro para que ustedes reconozcan qué problemáticas tenemos desde cada lugar, desde cada espacio geográfico, y asimismo podamos conocer, y sobre ello también, ¿por qué no generar alianzas? Tengo entendido que ustedes tienen un grupo en WhatsApp, pues ahí se pueden comunicar. Recuerden que estamos hablando de personas que están en la zona andina, en la zona pacífica, en la zona amazónica, y bueno, todos somos Colombia, todos somos un país, una misma nación que requiere toda esa grandeza y esa magia por la cual nos caracterizamos a nivel mundial. Este espacio pues va a tener unas reglas de juego, por decirlo así. El uso del chat va a ser primordial para nuestra interacción el día de hoy. Ustedes aproximadamente en estos momentos hay conectados más de 100 personas. Gracias por todo ese acompañamiento, por toda la participación que ustedes han llevado a cabo. El equipo técnico de este diplomado ya les ha venido aclarando algunas dudas con respecto a la asistencia en estos espacios. A pesar de que no es obligatoria, sí es importante que hagan parte de ella, porque sobre eso ustedes pueden resolver muchas dudas que de pronto en los documentos, en los videos, en los medios de apoyo audiovisuales o en esas actividades interactivas, muchas veces queda como algunos vacíos que es importante aclarar, y que también les permite a ustedes tener como una ruta sobre la cual van a realizar una formación. Recuerden que es una modalidad virtual, son 120 horas de trabajo en el que esas 120 horas no van a estar directamente con un facilitador, pero aún así es importante pues que ustedes desarrollen esa capacidad autónoma para que puedan adquirir las competencias
en las cuales pues se ha definido el plan de estudios de este diplomado. El pluralismo y la tolerancia es fundamental. Aquí todos y todas tenemos unas perspectivas de la vida, unas cosmovisiones totalmente diferentes, y sobre el respeto y sobre esa base de entendernos como personas dignas, como personas con unas particularidades en diferentes territorios. Bueno, también eso es importante recalcarlo para que haya un buen ejercicio en esta charla. Ya me voy a entrar en materia. Para el desarrollo de este módulo son 16 horas. Nosotros vamos a estar desde el día de hoy hasta aproximadamente el 1 o 2 de julio para que ustedes desarrollen todo este módulo dentro de 6 horas. La idea es que ustedes dividan ese espacio de tiempo en dos momentos. Uno, evaluando o revisando todo el tema de formulación de proyectos. Por otro lado, todo el tema de innovación social. He tratado de que este módulo, así como los de los demás profesores, tenga ese esquema de interactividad, que no solamente nos quedemos con la lectura, sino que a través de ese componente interactivo que ustedes tienen para cada uno de estos espacios académicos, puedan empezar a meter sus competencias, en este caso como gestores de proyectos. Entonces, por ahí, en esa partecita, que inclusive ya la voy a mostrar, ustedes van a encontrar algunos simuladores en las actividades interactivas, cuando tengan el espacio para que ustedes pues, puedan tener esa oportunidad de una vez aplicar lo que van a aprender. Bueno, entremos entonces en materia. Vamos a empezar dos preguntas que para mí son importantes dentro de esa reflexión al momento de hablar de proyectos. Participando en el chat, vamos a pensar en unos 2-3 minutos, si ustedes fueran alcaldes o alcaldesas de sus municipios o gobernadores o gobernadoras de sus departamentos por una semana, ¿qué problema social atenderían como prioritario? Es decir, ¿qué sería lo primero que harían en esos 7 días de gobierno que atenderían y solucionarían a nivel de política social? Quiero escucharlos, quiero verlos en el foro, perdón, en el foro, no en el chat, de tal manera que los pueda revisar y podamos interactuar un poco sobre este tema. Salud con brigadas, acceso a la salud, deserción escolar, dignidad y derechos fundamentales, violencia contra los niños y las niñas y adolescentes, agua potable para todos los ciudadanos, mejoramiento de vías, servicios de agua potable, la educación como problema social, la educación, la primera infancia, atendería la salud, derechos de las niñas y las niñas, consumo de sustancias psicoactivas, participación ciudadana y políticas públicas, espacio público. Hay algo que de alguna otra manera engloba a todas estas necesidades como ustedes lo están mostrando acá, y es el componente del ser humano. En cada una de ellas nosotros nos encontramos que hay una afectación en esa calidad de vida de las personas que ocupan un territorio. Y lo más importante acá es que miren todas las perspectivas que tenemos si en algún momento dado nosotros nos tocará representar y ser la figura principal de un territorio. Ahí, en esta primera reflexión, quiero mostrarles que para este tipo de preguntas o para este tipo de decisiones nunca hay una respuesta correcta. No hay una jerarquía en cuanto al nivel de necesidades. Primero educación que salud, o primero vías que espacio público. Todas son importantes y necesarias en un momento. Pero yo les pregunto algo, ¿de qué va a depender elegir alguna de esas con relación a esa decisión que debe tomar esa figura de la entidad territorial? ¿De qué depende que yo priorice salud por educación o priorice espacio público por consumo de sustancias psicoactivas? La necesidad, la urgencia, el presupuesto, interesante, defender el derecho a la vida. Bueno, eso es otra de las
de las problemáticas sociales que se podrían eh, verificar dentro de una semana. Si lo lograríamos, sería bueno que viera la pantalla, la presentación de lo que está. Sería bueno que se viera la pantalla. Una pregunta, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Porque alguien me está diciendo que no se puede ver la pantalla. Me dicen que sí, 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 sí se ve. Para la persona que de pronto no está viendo mi pantalla, recomiendo que salga de la sala y vuelva y retorne. Pueda que sea un problema ahí de conectividad, pero digamos que todos están viendo mi pantalla. Entiendo, si no se consulta socialmente, pues sería ok, hay algo acá interesante. Miren lo que dice uno de los compañeros. Si no hay una consulta social frente a esas necesidades, pues realmente no sería efectivo. Hay algo muy importante y es algo que de pronto las entidades territoriales no tienen en cuenta, a pesar de que ya han empezado a darle participación a su ciudadano, es entender las realidades de cada territorio, de cada zona dentro de ese territorio. Entonces, cuando yo soy capaz de entender esas necesidades, pero desde la voz, desde las mismas experiencias, desde las mismas realidades de esas comunidades, más fácil para mí, como representante de una entidad territorial, me va a quedar dentro de mi labor como parte de esa priorización de problemáticas que debo atender para solucionar. Es, es crucial identificar que muchas veces nosotros, pues en 4 años, difícilmente podemos generar impactos a largo plazo. Pero esa priorización, como bien lo dicen ustedes, tiene que estar muy ligada a todo el tema de escuchar a la comunidad. Entonces, que digamos que una de las primeras moralejas de este ejercicio de gestión de proyectos, porque el gestionar un proyecto también implica representar a una comunidad, es que ustedes tengan la posibilidad de primero investigar lo que van a solucionar. Cuando nosotros hablamos de proyectos, hablamos de cómo transformamos una realidad, pero a través de esa transformación de esa realidad debemos tener en cuenta una particularidad muy importante. Tenemos que saber a quién, cómo, cuándo, dónde y con cuánto. Por ahí alguien decía presupuesto. En efecto, también los temas de priorización, desafortunadamente o afortunadamente, no sabría cómo explicarlo, pero sí es importante tener en cuenta que nosotros nos basamos bajo el principio de la economía. El principio de la economía rige que en efecto los recursos en un primer momento o desde el origen son limitados, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todas esas indicaciones, pues ahí es donde empieza esa oportunidad de nosotros como representantes de un territorio de fortalecer y de sobre qué priorizamos. Ahora bien, si nos vamos un poquito al tema de los recursos, yo les pregunto, eran 1 millón de pesos, uno nomás, para resolver ese problema que identificaron en una semana resolverlo. ¿En qué lo invertirían y por qué? Si nos metemos un poco a ese principio de la economía y a esa capacidad de establecer que los recursos son limitados y que por ende debo priorizar también acciones que me van a permitir un mejor cumplimiento y una mejor diseño de alternativas para la solución de esa problemática. ¿En qué gastarían ese 1 millón de pesos? En insumos buscaría funcionarios del área de la salud que hagan voluntariado. Bueno, miren que ahí empieza uno a ver cómo puedo ser eficiente con los recursos en un espacio de participación comunitaria para la organización, según lo requiera la comunidad, una brigada de salud en el barrio, inclusión social, invertiría en un proyecto que traiga más recursos, en semillas para sembrar la tierra que tenemos productiva, estudio, diseño, reuniones con la comunidad para recoger recursos, crear alianzas, caracterización. Listo, todas las respuestas que acaban de mencionar son válidas, pero tengan en cuenta que en efecto el presupuesto se les reduce a 1 millón de pesos y muchas veces van a tener
ese tipo de opciones. Desafortunadamente, muchas veces cuando ustedes se presentan a convocatorias para la subvención de proyectos, van a encontrar que lo que ustedes visionan como solución de esa problemática, pues no va a ser posible desarrollarla porque dentro de la convocatoria no alcanza el presupuesto que se le va a asignar. Entonces, sobre eso ustedes tienen que hacerlo rendir. Vamos a leer algo que me dice acá Alianza Afroamericana. Dice, si mañana fuera alcaldesa de mi ciudad, el primer problema social que atendería sería el acceso al agua potable. El agua es un derecho fundamental y base para la salud. Trabajaría en la búsqueda de alternativas sostenibles que garanticen el suministro de agua para toda la población, especialmente para sectores más vulnerables. Es exacto. Ojo con lo que dice después Hernán. Estamos hablando de 1.000.000 de pesos. Aquí es donde quiero que aterricemos mucho la manera como entendemos el progreso en los territorios. En efecto, todos queremos lo mejor para nuestros ciudadanos, para las personas del común, para nuestros grupos sociales, para nuestras familias, para nuestros vecinos de barrio, para todos los que conforman esas comunidades a las que ustedes pertenecen. Pero muchas veces cuando hablamos de impacto, a veces hay que entender cuál va a ser ese radio de acción y cuál va a ser esos limitantes que me van a llevar a entender que no del todo voy a dar cumplimiento a solucionar la problemática a veces la cantidad pueda que no resuelva del todo un problema y que sea necesario cuantificar y reducir hasta donde soy capaz con los recursos que tengo. Por ejemplo, lo invertiría en un proyecto que generaría más ganancias, entonces ahí podríamos pensar que ese 1.000.000 de pesos lo pongo lo invierto y genero mayor cantidad de recursos. Otros se van por el lado de bueno, con la comunidad puedo lograr gestionar más recursos. Entonces, esa capacidad, esa creatividad para yo multiplicar lo que tengo también va a ser importante dentro de esa gestión de proyectos. Ahora bien, ya cerrando esa parte y centrándome en el componente del módulo, vamos a hablar un poco de lo que es los proyectos. Desde la óptica de los derechos humanos, los proyectos no se deben entender como con un modelo tradicionalista cuyo enfoque es asistencialista. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo hablaba de que un proyecto debe ser capaz de transformar una realidad, hay algo que a ustedes les debe quedar muy claro y es que un proyecto, a pesar de que tiene un inicio y a pesar de que tiene un fin, todas las acciones y todos los indicadores y todos los impactos que se generen frente a ese cumplimiento de lo que es ese mecanismo para solucionar una problemática deben trascender a través del tiempo. Entonces, en este caso, los proyectos también deben lograr ser sostenibles. Y cuando hablo de sostenibilidad, me refiero a esa capacidad para que las actividades se prolonguen en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a formular un proyecto para fortalecer las tradiciones culturales de una comunidad en particular, de tal manera que se pueda hacer el festival que dé garantías a que las personas promuevan esos componentes de la tradición, de la historia, de la parte social y cultural del territorio. Se trata de que todos los años o periódicamente ese festival tenga lugar en algún momento dado. ¿Sí? Bien, no quiere decir que porque ya se acabaron los recursos, en efecto, pues más adelante no se va a poder realizar. De ahí es donde viene la capacidad de que cuando hablemos de proyectos desde un enfoque de derechos humanos, hablemos de un modelo transformador. Recuerden, nosotros al hablar de proyectos, lo primero que debemos identificar es una problemática y esa problemática debe ser priorizada. Y al ser priorizada, nosotros tenemos que tener la capacidad no solamente de hablar de beneficiarios o de afectados, sino también identificar cómo las personas que de alguna u otra forma van a ser garantes de ese proceso, de esas actividades, de los proyectos,
pues también tengan la capacidad de fortalecer, de ser titulares de derechos y que también de forma autónoma, con el tiempo, puedan promover esas acciones. Vamos a leer un poco de lo que dicen acá. 1 millón es muy poco recurso para hacer un proyecto. Invertiría en un emprendimiento pequeño. Bueno, Humberto, buenas noches. Gracias a usted por su presentación. Recuerden que más adelante va a estar el listado de asistencia para que por favor estén pendientes en el chat. Otra cosa muy importante, nosotros cuando pensamos en la gestión de un proyecto, pensamos también en aprovisionarnos de bienes y servicios, porque en efecto lo que buscamos son recursos de tal manera que me permitan a mí llevar a cabo las acciones que den cumplimiento a la solución de una problemática. En efecto, también debemos tener presente que el proyecto no solamente se queda en la financiación o se queda en ese componente de entrega de subsidio o de apropiación de algunas capacidades o de conocimiento. También es importante que detrás de estos mecanismos se generen garantías en cuanto a la protección de los derechos fundamentales y más que eso también que permitan reducir los impactos de esas problemáticas que, como ya lo vamos a ver, tienen origen en unas causas y tienen unos desenlaces en unas consecuencias. No sé si en estos momentos están escuchando el ruido de fondo, pero está cayendo un aguacero acá en la ciudad de Florencia que ni se imaginen. Espero que todo fluya y que podamos seguir en esa conversación. Lo más importante, muchachos, es que ese cambio de paradigma nos debe llevar a entender que en efecto hablar de impacto, hablar de sostenibilidad y hablar de la limitación de recursos deben ser ejes fundamentales para yo entender hasta dónde voy a ser capaz de solucionar un problema. Nosotros queremos que haya paz mundial. Nosotros queremos que haya cero hambre. Nosotros queremos que todas las personas tengan unas condiciones de vida tanto equitativas y que su dignidad siempre esté por encima de cualquier otro derecho y que siempre haya primacía sobre la vida. Eso es fundamental. Pero también hay que ser realistas frente a cuál puede ser nuestra capacidad dentro de ese ejercicio como líderes, como lideresas dentro de nuestra comunidad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la anatomía de un proyecto social, todo parte de un diagnóstico. Dentro de ese diagnóstico, nosotros debemos ser consecuentes frente a identificar de manera real una problemática. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué consideran ustedes cuando uno habla de que uno debe identificar de manera real una problemática dentro de un territorio? ¿A qué me refiero yo con describirlo de forma real? Quisiera saber ustedes qué opinan. Mientras ustedes ahí van respondiendo la pregunta que les acabo de hacer, vuelvo a mencionarla. ¿A qué me refiero yo o qué consideran ustedes cuando yo hablo de que una problemática debe ser realmente formulada o descrita para continuar toda la anatomía o todas las fases de un proyecto? Algo que esté afectando en la actualidad a una comunidad, diagnosticarla con diferentes herramientas de participación social. Mientras van pensándola, quiero dar respuesta a lo que dice Mayra Alejandra Pencue. Mayra Alejandra nos pregunta, en tiempo, ¿cuándo se habla de impacto? Eso depende, se supone que los impactos deben ser a largo plazo. Entonces, si lo vemos desde el lado contable, el corto plazo es menos de 1 año, el mediano plazo es entre 1 año y 3 años, y el largo plazo es a partir de 3 años, 5 años en adelante. Los impactos deben perdurar en el tiempo. Si usted desarrolla un proyecto relacionado con mejorar las capacidades de unos emprendedores para que fortalezcan sus unidades productivas y puedan seguir generando empleo, se supone que luego de que se termine ese proyecto, las personas quedan con unas capacidades
valoradas, quedan con unas capacidades, con unas competencias mejoradas. Y sobre eso, con el tiempo, el hecho de que un emprendedor legalice, pero bueno, formalice su unidad de negocio, la diversifique, empiece a darle empleo a diferentes personas, cree sucursales, eso me va a demostrar el impacto que puede tener lo que yo en algún momento logré fusionar cuando hablé de capacidades productivas. Entonces, el impacto depende hasta dónde nosotros queremos fortalecer todas esas necesidades o materializar o solucionar todas esas necesidades que tienen nuestras comunidades. Por ejemplo, si nosotros que estamos pensando en establecer algún tipo de proyecto para que las personas consuman agua potable, se supone que eso debe ser factible tanto para estas generaciones como las generaciones dentro de una década, como las generaciones de las próximas décadas y hasta los siglos de los siglos. Amén. ¿Me hago entender? Entonces, dentro de esa dinámica es que uno debe entender el impacto. El impacto no solamente muchas veces pasa, y eso lo vi mucho cuando trabajé en la alcaldía de Florencia, que muchas veces las empresas, perdón, las personas desde sus comunidades crean asociaciones o fundaciones solamente para acceder a un proyecto en particular. Se acaba el proyecto y la fundación se acaba. De eso no se trata. La idea es continuar dentro de ese ejercicio de la fundación. Muchas veces, inclusive, como lo voy a mostrar más adelante, cuando nosotros nos agrupamos y nos formalizamos desde cualquier persona, ya sea jurídica, ya sea natural, ya sea desde ese componente asociativo, pues se trata de que uno también, como lo mencionaban algunos en sus respuestas en el chat, también nosotros tengamos la capacidad de ofrecer servicios para sobre eso también adquirir recursos. Esa es como la idea que quiero dar. Entonces, vamos a leer un poco lo que dice acá. Se debe hacer un proceso sistemático de observación, recopilación, análisis de la información. El problema que requiere intervenir sería seguridad, bueno, competitividad. Una problemática en común es conocer bien el proyecto, el cual sería bien viable. ¿Qué es conocer bien un proyecto? Por ejemplo, si yo les digo, ese proyecto que ustedes me están presentando realmente no es del todo real. ¿Por qué creen que estoy dando esa respuesta frente a algo que ustedes me presentan como para tenerlo como potencial para el desarrollo de un proyecto? Hay algo que debe tener ese diagnóstico de la problemática que me permite que yo lo considere como una problemática real. La cadena de valor no es coherente, ok, pero ¿por qué no es coherente? Miren, por ejemplo, acá lo voy a hacer con mucho respeto, claro está. Por acá había alguien que me pareció interesante cuando mencionaba que esta persona lo que quería era trabajar una problemática relacionada con el agua potable, porque es un derecho fundamental, porque es la base de la salud, de la educación y el desarrollo económico. Trabajaría en busca de alternativas sostenibles que garanticen el suministro de agua de la población. Listo. ¿Consideran ustedes que dentro de esa manera como esta persona planteó la problemática, le hace falta algo? A ver, ¿qué dice por acá? Sostenibilidad del proyecto. Yo creo que justificarlo. ¿Cómo justifican ustedes un proyecto? Entonces, cambio la pregunta. Puede ser mal presupuesto, porque las actividades de pronto no tienen, no, ni siquiera estamos todavía hablando de objetivos, ni de actividades, ni de presupuestos. Apenas estamos en la problemática. Según la mayoría de los autores que hablan del tema de formular un proyecto, tanto en la parte investigativa como en estos que permiten la consecución de recursos, es fundamental y es casi que
el 50% de la tarea que tenemos como gestores de proyectos. Si usted identifica muy bien su problemática y se reconoce que es real y que sí es justificada, en definitiva el proyecto tiene, perdón, la problemática tiene todas las intenciones para convertirse en un proyecto y poder solucionar esa situación, problema. En efectos y causas de la problemática, ok. Hay que redactar y formular mejor el problema. ¿Cómo redacto mejor un problema? Hay una palabra o hay una expresión clave en este proceso. Muchachos, algo parecido como lo que acaba de decir el compañero o la compañera, expectativa versus realidad. Reviso fuentes de información existente. Ojo, una problemática debe ser lo suficientemente cuantificada. Si yo no reconozco cuántas personas están siendo afectadas, cuál es esa magnitud de esa afectación, y solo lo hablo en términos de palabras bonitas y adornadas y que suenen retórica y poética, realmente va a ser muy difícil que nosotros logramos eh, llegar a exponer por qué nuestra problemática es necesaria y se debe abordar para ser solucionada. En algunos territorios se puede aprovechar oportunidades para proyectos, pero en general son problemas a solucionar, por lo cual se formula el proyecto, la visualización de la situación que esté presentando la comunidad y cómo hacerlo va a mejorar las condiciones de vida. De ahí que desde la formulación de un plan de desarrollo, vale. Me quedo con dos ideas frente a lo que ustedes están mencionando en el chat. Primero, hay que identificar fuentes de información. Debemos investigar, debemos ir, lo que les decía ahorita del alcalde. El alcalde, para poder priorizar sus necesidades y poder verificar que éstas sean reales, tiene que ir a preguntarle a la gente. Tiene que ir a los barrios, tocar las puertas de las comunidades, de las veredas, de los corregimientos y decirles a los líderes, a los presidentes de las juntas de acción comunal, qué está pasando en el barrio que está afectando su seguridad y la calidad de vida de sus habitantes. Y frente a todo eso van a salir unas cifras, que ahí es cuando yo hablo de magnitud y cuantificar un problema. En efecto, para yo justificar y verificar que mi problema sea real, es importante tener las cifras actualizadas y de fuentes verificables y confiables que me permitan dar un reconocimiento de esa problemática y poder justificar y argumentar por qué necesita ser solucionada. Obviamente, desde ese análisis de causas y consecuencias, como ya lo vamos a ver. A ver, bueno, por ahí ya están compartiendo el listado de asistencia. Recuerden, por favor, estar atentos a todo ello. Para eso existimos los grupos como presidentes, juntas, ajá, consejos consultivos de mujeres, juventudes indígenas, cultura y deportes. De ahí es donde salen las políticas públicas. Las políticas públicas también se convierten en proyectos eh, desde la gestión de las entidades territoriales con el fin de que sean las mismas comunidades las encargadas de velar y de hacer veeduría para que eso se cumpla y poder fortalecer como grupos sociales que merecen una atención, así como los demás, ¿no? En términos generales. Entonces, siguiendo con el tema de lo que es entender qué es lo que yo necesito para formular un proyecto, además del diagnóstico, de cuantificarlo, de mirar qué fuentes me sirven para definir las cifras que me van a permitir ver esa magnitud de la problemática. También es importante lograr verificar la población objetiva, quiénes van a ser las personas a las cuales se les va a priorizar el desarrollo de ese proyecto, lo que hablaban ahorita de los objetivos y las metas, esto bajo diferentes metodologías, pero la más utilizada por ahora es la de marco lógico, en la que hay unas actividades, unas acciones, por ende unos presupuestos, el alcance de unos indicadores y finalmente lo que hablábamos ahora del impacto que va anclado al tema de la sostenibilidad. Me quiero adelantar un poco. Ahora bien, yo les pregunto algo.
los proyectos son los únicos mecanismos para resolver problemas en las comunidades. Vuelvo y repito, los proyectos son el único mecanismo para resolver problemas de las comunidades. ¿Por qué no? La mayoría dice que no, Alejandra, Diego, Juliana, Mayra dicen que no, perdón, hay programas, hay planes, ok. Mientras van respondiendo o argumentando por qué no, voy a leer algo que está mencionando Aimer. Me surge la inquietud de cuando uno presenta una cuantificación a partir de la información que se tiene en la comunidad y esta no es aceptada por la entidad estatal al no concordar con la que se tiene en la institucionalidad, muchas veces maquillada. Bueno, en efecto, eso suele pasar. Eh, pero ahí es donde está la capacidad de nosotros como gestores de proyectos de derechos humanos frente a la fuente que vayamos a utilizar, ¿sí? Nosotros tenemos que ser muy coherentes y muy consecuentes frente a lo que vamos a presentar. Ejemplo, la institución por excelencia que da cifras que están acorde a las realidades del país y sus dinámicas económicas, sociales y demás es el DANE, ¿sí? Los mismos ministerios tienen informes, el mismo Banco de la República, digamos que la mayoría de las instituciones de orden nacional, sobre todo las de orden nacional, las de departamental y municipal, digamos que su única fuente de información, pues van desde ese orden más grande. Pero generalmente, y eso es algo que también nosotros, que se puede convertir en una iniciativa para ustedes como asociaciones, cómo desde los territorios, hay algo que pasa en los territorios y es que no hay fuentes de información fidedignas. Las cámaras de comercio ya están empezando a trabajar con plataformas como Power BI para tener en tiempo real todas esas cifras con enfoque regional, que muchas veces el DANE no, por temas de metodologías, no alcanza a capturar. Bien, pero en efecto, Aimer, respondiendo a tu pregunta, creería yo que ustedes deben ser muy detallados y muy formales al momento de presentar esas cifras. Y ahí es donde viene otra cosa que de pronto a algunos no les va a gustar, y es casarse con las famosas normas APA. Desde el concepto académico, las normas APA a veces nos permiten resolver muchos temas relacionados con ese componente textual o de argumentación de una propuesta para el desarrollo de un proyecto. Entonces, cuando nosotros respetamos los derechos de autor de una persona que ya documentó, que ya publicó eso, por eso es importante también fortalecer esas capacidades para nosotros ser investigadores. Y cuando nosotros publicamos artículos, publicamos libros, pues toda esa información también va a ser relevante para incluirla dentro de esos indicadores para cuantificar una problemática. Hay programas, depende de la problemática, hay organizaciones temporales, hay políticas públicas, muy bien, porque hay otras formas de cumplir esas necesidades, depende hay talleres, redes de apoyo. Entonces, en efecto, señores y señoritas, los proyectos no son la única manera de intervención disponible. Ejemplo, hay una institución en la que los estudiantes no están recibiendo la información a tiempo y, por ejemplo, eh, el profesor de ciencias sociales y el de español todavía no lo han contratado. ¿Ustedes creen que es necesario hacer un proyecto para solucionar ese problema de esa ausencia de dos docentes? No. Ok, Diego. Ok, exacto. Ahí es donde viene un trámite administrativo en donde está de por medio una Secretaría de Educación a la cual está suscrita esa institución con el fin de ver y establecer desde esa gestión que haría el rector o la rectora para poder lograr que se vinculen esos dos docentes que faltan y existan esas condiciones de calidad educativa que merecen los estudiantes
para una formación integral. Bien, por ejemplo, hay temas relacionados con la pobreza, la desigualdad, la corrupción. Esos problemas vistos desde como estructurales, como macro, se superan con un proyecto. La corrupción se puede superar con un proyecto. Por ejemplo, si lo vemos desde un sentido macro, no. ¿Ok? Mientras van diciendo acá, voy a leer algo que dice por acá Naira. No, porque hay políticas públicas, procesos organizativos, participación ciudadana, fortalecimiento de capacidades, perfecto. Innovación social, ajá, ese es otro mecanismo por los cuales nosotros podemos desarrollar, solucionar problemáticas con una estrategia. Tal vez se necesite un proyecto de ley que castigue a los corruptos. Hay veedurías, perfecto. Todos esos mecanismos o todas esas herramientas de intervención nos demuestran que a pesar de que los proyectos se han convertido en una prioridad al momento de conseguir recursos, también es importante validar el esquema de esa problemática, la magnitud de esa problemática y la dinámica dentro de esa problemática, porque como ustedes bien lo están diciendo, muchas veces con un trámite o el cumplimiento de una política pública, con eso se puede resolver. Entonces, el objetivo, en últimas, cuando se habla de formular un proyecto, recuerden que este no es un fin, sino un medio, y es el de transformar una realidad, y para ello no siempre la mejor respuesta es diseñar un proyecto. A veces la solución más efectiva es también la más simple. Hagamos un paréntesis acá para hacer una aclaración conceptual. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia, eficacia y efectividad? ¿O ustedes creen que los tres conceptos son lo mismo? Eficiencia, eficacia y efectividad. Ok, Elizabeth. Elizabeth dice que son diferentes, no es lo mismo. ¿Cuándo un proyecto puede llegar a ser eficiente? Con un ejemplo real, así sea hipotético. Eficiencia es hacer lo mínimo cuando cumple todos los requisitos. Harry, hay principios diferentes cuando se logran los impactos, cuando un proyecto se puede medir. Eficiencia es igual a tiempo, bueno. Eficacia es hacer más de lo que le piden cuando logra solucionar las necesidades o problemas. En sentido, una mente es importante. Ajá. Bueno, me va a quedar con la respuesta de Magali. La eficacia es cumplir con lo que usted prometió. Eso es eficacia. Entonces, por ejemplo, si usted dentro de su proyecto se presupuestó para fortalecer las capacidades y el empoderamiento en todo el tema de derechos humanos de 40 mujeres y al final del proyecto usted da evidencia de ese fortalecimiento en 40 mujeres, usted fue eficaz. Pare de cumplir. Ahora, ¿qué pasa con la eficiencia? La eficiencia está muy relacionada, como ustedes bien lo han mencionado, con el tiempo y la capacidad de yo gastar ese recurso. Volvemos al mismo ejemplo de las 40 mujeres. Entonces, el proyecto costaba, a pesar de que esto no se debe hacer, ¿no? Ténganlo claro. El proyecto fue financiado con 2 millones de pesos y ustedes al final se gastaron nomás 1.500.000. En ese caso fuimos eficientes, ¿sí? Porque gastaron menos de lo que se habían presupuestado. Entonces, para que lo tengamos en claro, lo eficaz se relaciona con cumplir con lo que usted prometió. 100 personas con apoyo para sus emprendimientos. Al final están las 100 personas con actas en donde se verifican que a esas 100 personas, a cada una, se les dio un apoyo para sus emprendimientos. Ok, cumplió, fue eficaz. Pero dentro de ese ejercicio, de esas 100, usted tenía 100 millones de pesos para gastar y solamente se gastó 80, fue eficiente. Pero ojo, tengan en cuenta que cuando usted
les financian un proyecto, la idea es que ustedes se gasten el tope de lo que presupuestaron, ¿no? Obviamente que no se exceda porque ahí sí, ¿de dónde van a sacar el resto, no? Tengámoslo lo presente. Y la efectividad es la suma de ser eficiente y a la vez ser eficaz. Es decir, tratar de minimizar costos, pero logrando los resultados, que en últimas, si usted en algún momento los beneficiarios eran 100 y al final fueron 80, bueno, ahí no está siendo efectivo. Tener eso en cuenta. ¿Listo? La efectividad es cumplir el objetivo de manera eficiente y obteniendo el impacto esperado. Eficiencia es hacer más con menos tiempo o menos recursos, ¿vale? Eficacia, lograr el objetivo 100 y al final fue 100, ok, lo cumplimos. Y efectividad es la mezcla de ambos. ¿Listo? Bueno, qué bueno que puedan ustedes aclarar todos estos conceptos para que asimismo puedan tener muy en claro al momento de identificar la magnitud de un problema. Entonces, cuando nosotros identificamos un problema, hay una herramienta fundamental que es el árbol de problemas. Y el árbol de problemas tiene tres partes importantes: el problema como tal, las causas y las consecuencias. Este hilo conductor de identificar todas estas herramientas y de aplicarlas para poder entender la magnitud de un problema me va a permitir a mí más adelante poder entender las alternativas con las cuales yo pueda elegir la mejor opción que me va a permitir dar cumplimiento a la solución de ese problema y como tal a la ejecución de un proyecto. Entonces vamos a trabajar esta situación relacionada con el bajo aprovechamiento de residuos sólidos. Entonces, como ustedes pueden ver, se está dando en una zona urbana, en un departamento en particular, y sobre eso las causas se dividen en dos: las causas directas y las causas indirectas. Las causas directas, como su nombre lo indica, son aquellas situaciones que se presentan que hacen que se genere el problema. Y las causas indirectas son las que hacen que se generen las causas directas. Y sobre eso, los efectos directos son aquellos que se generan a partir del desarrollo de la problemática, y los efectos indirectos, los que se generan a partir de los efectos directos. Todo va en cadena. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, se habla de que el problema es bajo aprovechamiento de los recursos, de los residuos sólidos domiciliarios en el casco urbano de una ciudad, de un departamento. Sobre eso las causas pueden ser, según como lo plantearon, la deficiencia de prácticas de separación de materiales y las ineficientes espacios para la valorización de esos residuos. Las causas indirectas, que son como la raíz del todo de ese árbol, son la inadecuada tradición del manejo de residuos, el inapropiado sistema de recolección para el transporte selectivo. Todo esto viene dado inicialmente de una descripción de esa problemática. Pero antes de hablar de esa descripción, como para dejar más claro el tema de cómo entender la magnitud de un problema, veamos algo que debe ser prioritario cuando yo formulo una problemática. Ojo, por favor, ténganlo en cuenta. La forma incorrecta de definir un problema es cuando usted dice que falta algo. Entonces, por ejemplo, usted en la problemática va a decir falta de una o ausencia de una máquina para el aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá. ¿Por qué creen ustedes que hablar de una ausencia o la falta de un elemento en particular realmente es una manera incorrecta de formular un problema, teniendo en cuenta la información que ustedes están viendo en pantalla? Ok, ya vamos para allá. Porfa, denme un momento. O sea, quiero primero hacer este primer ejercicio para luego ya enfocarnos en el tema. O sea,
Hay algo importante, y gracias Tomás por la solicitud. Es importante que ustedes reconozcan que la gestión de proyectos desde su técnica, desde su ejercicio metodológico, es igual para cualquier aspecto en el que ustedes quieran fortalecer o mejorar algo o solucionar una problemática. Pero es importante tener en cuenta que detrás de eso hay un proceder, ¿no? Un método. Y dentro de ese método es importante que tengan en cuenta todos esos pequeños tips que les estoy mostrando. Porque hay que presentarlo más amplio en términos de ver el impacto negativo que genera en la comunidad. Ok, está bien. ¿Qué otra situación puede ser? Porque no define el problema. Ok, no fundamenta el problema. Miren lo que dice la presentación que les estoy mostrando. Restringe la alternativa de solución y por otro lado, para cualquiera de los casos debe existir diversas alternativas de solución. Perdón un momento. Cuando yo o la forma correcta de definir un problema me debe permitir a mí tener la oportunidad de que esa problemática que yo estoy describiendo realmente se enfoque en la posibilidad de yo tener diferentes alternativas para luego elegir una que se va a convertir en el objetivo de mi proyecto. Bien, eso es importante, porque si usted en últimas, en una problemática dice ausencia de una institución que permita el aprovechamiento de los residuos sólidos, pues ¿cuál va a ser la respuesta a esa problemática? Pues en efecto, construir una institución o una fábrica o un ente económico o un ente social que sea capaz de hacer todas esas actividades. Entonces, una de las técnicas o dentro de esas metodologías que se utilizan en la gestión o en la formulación de proyectos es la manera correcta como usted debe definir un problema. ¿Por qué? Porque hay diferentes grados de complejidad en los problemas, desde lo que pueden ser muy simples hasta aquellos en donde juegan diferentes factores que hacen imposible su indivisibilidad. Puede ser el caso de problemas como la pobreza, el desempleo, la inseguridad, entre otros. Bien, entonces, sobre esto, aquí es donde quería llegar yo. Cuando yo identifico una problemática, no solamente me quedo en el árbol. El árbol es un punto de partida o inclusive es el resultado de antes yo haber hecho un documento en el que yo me cerciore de esa magnitud que tiene el problema. Entonces, en este caso, miren ustedes que cuando yo redacto esa problemática, pues lo que debe primar dentro de ese ejercicio textual o de escritura está relacionado con identificar esas estadísticas o esos indicadores que demuestran por qué el problema es un problema. Bien, entonces el hecho de decir que hay 36.000 toneladas de residuos al año y que dentro de esas 36.000 solamente se está aprovechando el 1% y que de ese 1% solamente hay 85 personas que están encargadas de recuperar de manera informal ese oficio a través del reciclaje y que detrás de eso se está incrementando la tarifa de aseo en tanto por ciento y que ese aumento de los sólidos anualmente implica un 3%. Todos esos elementos van a ser necesarios para el desarrollo como tal de un ejercicio de un ejercicio de formulación de este proyecto. Vamos a ver qué están mencionando. Se escucha excelente, se escucha bien. Eh, ok, alguien está teniendo problemas. Eh, Tranquilo, Adrián Felipe. Igual pues estamos haciendo toda una discusión en torno a la formulación de proyectos. Más adelante, igual esta conversación, pues esta charla va a estar grabada y va a estar alojada en la plataforma. Entonces, muchachos, importante que tengan en cuenta esto
y que junto a la descripción de la situación debemos entender que la magnitud de un problema está relacionado con los indicadores de referencia y que esos indicadores de referencia me permiten medir a mí diferentes dimensiones que luego se van a convertir en esos objetivos a los cuales por un lado tendré que reducir o por otro lado tendré que fortalecer. Entonces, y otra cosa, como lo mencionaba algún compañero ahora, nosotros debemos tener en cuenta de dónde vamos a sacar esa información o esa cuantificación de tal manera que cuando lo presentemos ante cualquier entidad, pues tengamos la suficiente formalidad frente a toda esos indicadores que demuestran que existe un problema y que es necesario intervenirlo para solucionarlo. Y adicional a eso, dentro de esa descripción del problema, es importante desarrollar un mapa de involucrados. El mapa de involucrados tiene que ver mucho con esos participantes porque no necesariamente los beneficiarios van a ser los encargados del desarrollo de estos proyectos. Hay algo muy interesante cuando uno se presenta a las convocatorias y es que muchas veces a uno le piden una contrapartida. ¿Qué significa esa contrapartida? Ustedes por lo menos pueden decir que su proyecto vale 100 millones de pesos, pero muchas veces esos 100 millones de pesos no van a poder recibirlos porque esa bolsa de recursos que tienen fundaciones o entidades de cooperación internacional, pues también tienen que distribuirla en otras comunidades, en otras regiones, en otros países. No somos los únicos que tenemos problemas sociales como país latinoamericano, como Colombia, como región pacífica, andina o amazónica. Bien. Entonces, pues también hay que ser justos y equitativos con otros espacios y con otras comunidades que también lo ameritan. Y algo también importante es que dentro de esa identificación de participantes, pues no solamente los beneficiarios son quienes al final tienen algún tipo de impacto. Cuando yo hablo de contrapartida es que la otra el adicional o eso que me queda pendiente a mí por desarrollar el proyecto, pues tiene que ser garantía para que otra institución lo desarrolle. Voy a dar un ejemplo con uno de los tantos proyectos en los que he tenido la oportunidad de formularlos o que he participado dentro de esa formulación. Eh, Hace como 3, 4 años, eso fue más o menos en pandemia, tuvimos la oportunidad de continuar esa tradición que tenía acá lo que era Ondas Caquetá. Ondas es un programa que tenía en su momento Colciencias, hoy en día Ministerio de las Ciencias, en el que buscaba fortalecer las vocaciones científicas de los estudiantes de básica y educación media, de zonas rurales y urbanas. Entonces, la idea es fortalecer la competencia investigativa en estos muchachos. Y nosotros pensábamos inicialmente que, pues sencillamente, los actores o los participantes del proyecto, pues iban a ser los estudiantes y tal vez de forma indirecta los profesores, porque iban a convertirse en sus co-investigadores de esos proyectos de investigación que estaban formulando y que más adelante se iban a fortalecer para participar en ferias científicas. Entonces, y ahí fue cuando nos dimos a la tarea de entender que también dentro de esos participantes, pues también hay personas que cooperan. En este caso, la Universidad de la Amazonía, como participante de esa convocatoria, se convirtió en esa entidad que dio la contrapartida de un proyecto que superó los 8.000 millones, pero que sin duda alguna había un porcentaje que debía entregar esa entidad. Entonces tengan en cuenta que dentro de esa formulación del proyecto muchas veces las convocatorias, como lo voy a mostrar ahorita, van a pedir una contrapartida que muchas veces la asociación, la fundación o la organización quien se vaya a presentar tendrá la obligación de comprometerse a ella o buscar una entidad aliada que le permita tener ese adicional de recursos. Muchas veces también tengan en cuenta que los recursos no necesariamente es plata
ese es recurso económico o financiero, no es dinero. En el caso, siguiendo con el ejemplo que daba de Ondas, la contrapartida dada por la universidad estuvo relacionada con prestación de aulas, de auditorios, de talento humano. Entonces, mire que también, como lo dicen coloquialmente, en especie también se pueden dar estas contrapartidas. Y algo muy importante es que además de los cooperantes, de los beneficiarios y de las personas que tal vez se pueden llegar a perjudicar de estos proyectos, es importante considerar los oponentes. No necesariamente los oponentes son las personas que se perjudicarían de estos proyectos o de estas situaciones. En el caso particular, por ejemplo, de Ondas, nosotros decíamos, bueno, pero ¿quiénes pueden ser nuestros oponentes? Y empezamos a hacer toda una historia, por eso les digo, aquí la competencia investigativa debe ser primordial. Un gestor de proyectos debe tener la capacidad de analizar información y de revisar los antecedentes de cómo ese proyecto ha avanzado a través del tiempo o esa problemática ha avanzado a través del tiempo para poder entender si actualmente el beneficiario va a ser el mismo o ha cambiado. En el caso de esta situación de Ondas, eh, nosotros planteamos los oponentes desde ese mapa de riesgos, porque como todo proyecto, pues también pueden tener situaciones en las que se vea perjudicado todas las acciones que se van a realizar. En ese orden de ideas, lo que nosotros pensamos es, bueno, nosotros tenemos un grupo de asesores profesionales quienes iban a ser los encargados de llevar esa metodología de Ondas hasta las instituciones. En ese traslado de esas personas, bueno, acá el departamento de Caquetá siempre ha tenido sus afectaciones con algunos paros relacionados con grupos al margen de la ley o de pronto con comunidades campesinas que también están eh, que en algunos momentos pues cierran las carreteras y no permiten que estos asesores lleguen hasta esos lugares. Entonces todos esos riesgos empezamos a montarlos y a identificar que estas personas pueden llegar a convertirse en oponentes dentro del proyecto, ¿no? Entonces sobre eso pues es que se formula como tal ese mapa de involucrados en el que uno generalmente relaciona tres componentes fundamentales: la expectativa de ese actor, la posición, es decir, si va a ser cooperante, beneficiario, oponente o perjudicado, y su contribución. Bien. Y en cuanto al árbol de objetivos, recuerden que el árbol de objetivos pues sale de ese árbol de problemas. Sencillamente, teniendo en cuenta como problema el bajo aprovechamiento de los residuos sólidos, pues sencillamente el objetivo se convierte en esa acción a realizar. Entonces, si era un bajo aprovechamiento, pues la idea es aumentar ese aprovechamiento. Y sobre eso es que de este árbol de problemas, pues se constituye este árbol de objetivos. Y el árbol de objetivos, si ustedes ven, cambia de forma positiva y en términos de fin, todo lo que va a involucrar más adelante los medios, las acciones o los indicadores del proyecto. Entonces, por ejemplo, vuelvo y lo decía, si mi problema era bajo aprovechamiento, el objetivo va a ser aumentar ese aprovechamiento. Y sobre ese aumento del aprovechamiento tenía como causa deficiencia de prácticas, mejorar las prácticas, ineficientes espacios para la valorización de residuos sólidos, implementación de espacios eficientes para la valorización de residuos sólidos y todos estos demás causas y efectos, sencillamente lo que hacen es colocarles el verbo en infinitivo que permita dar ese componente positivo a esa problemática. Miren que aquí ya empezamos a dar un nuevo paso dentro de la formulación de proyectos y tiene que ver con ahora en qué me voy a enfocar, cuáles van a ser mis límites y cuáles van a ser mis fines. Para sobre eso tener presente, bueno, lo que decía ahora, ese comparativo que se hace en el que las causas directas se convierten en los medios directos
y las causas indirectas en los medios indirectos y por ende los efectos se convierten en los fines principales del proyecto que de ahí en adelante pues se va a diseñar. Y algo fundamental, recuerden lo que les decía ahora, la manera como yo planteé la problemática también debe estar vinculada con la capacidad de que yo pueda tener diferentes alternativas de solución. En este caso, recuerden que estas que son los medios directos, pues dan como resultado diferentes acciones de intervención posibles. Separación en la fuente, separación en la recolección, infraestructura, y de ahí, pues que yo a cada una de estas le dé un aspecto de viabilidad o de factibilidad de tal manera que me permita cuantificar e identificar los medios de verificación y sus posibles indicadores. Ahora bien, vámonos con lo que nos estaba pidiendo el compañero Aimer. Vamos a ver por acá qué están diciendo. Cordial saludo, profe. Está muy pequeña, puede cambiar de ubicación. Eh, No entiendo a qué se refiere con que la diapositiva está muy pequeña. Están viendo la pantalla, la estoy compartiendo como presentación. ¿Todos están viendo bien la presentación? ¿Ok? Entonces, Ladi, revisa de pronto que pueda hacer conectividad o sal de la sala y vuelves, ingresas para que así mismo puedas ver la diapositiva. Rápidamente vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por favor, vamos a leer. Voy a dar 2 minuticos para que leamos esta situación que está relacionada con lo que quería por ahí el compañero Aimer y validamos eh, el tema de formular un problema, perdón, sí, desde el comportamiento de los derechos humanos. Recuerden que estamos haciendo lectura rápidamente de esta problemática frente a hacer un ejercicio práctico e identificar elementos importantes en cuanto a la formulación de una problemática para luego el diseño de un proyecto. Bueno, mientras tanto voy a ver por acá qué dice, se ve muy bien, perfecto, se debe fijar la presentación, desde el celular puede ampliar la pantalla. Sí, pueda que de pronto dentro de la configuración del celular de la compañera deba fijar la presentación y no de pronto eh, la, mi imagen o mi cámara, por decirlo así. Listo, muchachos. Entonces, esta es una problemática en un municipio de San Miguel, ¿sí? Donde varias comunidades rurales han manifestado dificultades para acceder de manera oportuna a servicios de atención y orientación y protección de sus derechos humanos. Empezamos a identificar varios elementos importantes. Contexto rural, bien. Acceso a servicios de atención en derechos humanos, desconocimiento de rutas institucionales o barreras relacionadas con distancia geográfica, otro elemento importante, falta de información, ya lo habían mencionado, limitada presencia de entidades encargadas de garantizar los derechos, aumento de la percepción de desprotección por parte de la comunidad rural, debilitamiento de la confianza, algunos grupos poblacionales como mujeres jóvenes, personas mayores y comunidades étnicas se encuentran en mayor riesgo de vulneración.
Pregunta técnica. Estamos nosotros formulando entre todos los 143 personas que estamos en estos momentos en sala. Recuerden que apenas estamos generando, perdón, estamos identificando la problemática, ¿vale? Por favor, vámonos con esa idea por ahora. No pensemos en cómo lo vamos a solucionar, porque eso viene después. ¿Consideran que la problemática está completamente descrita o no y por qué? Vamos parte por parte, exacto. Estoy con Hernán. Igual la idea, yo sé que ustedes también tienen muchas ideas. Lo que nos hace falta es tiempo y recursos. Suele pasar mucho en los territorios, pero bueno, digamos que este ejercicio es para que haya una aproximación mucho más técnica frente a ese ejercicio de formular un proyecto. Vuelvo y lo pregunto, ¿está así tal cual como se describe en la diapositiva, el problema está completamente, o sea, podemos indicar que sí hay una problemática? No se ha cuantificado, Aimer, perfecto. El número de casos quizás faltaría, perfecto. Así es, profe, nos hace falta es tiempo. Bueno, sí. Yo creo que hacen falta datos. Perfecto. Bingo. Ahí la tienen. En efecto, muchachos, a pesar de que la manera como lo cuenta esta persona que se tomó la tarea de digitar estos dos primeros párrafos de la problemática, en efecto, hay unas causas y unas consecuencias que se identifican, ¿no? Sí, pero hay una problemática, dice Blanca, totalmente de acuerdo contigo. Siempre debemos justificarlo en términos de cuantificación, porque eso me ayuda a mí a entender hasta dónde yo voy a tener mi alcance dentro de mi proyecto. Recuerden lo que les decía antes, ustedes van a llegar a un momento en el que les van a decir, bueno, usted necesita 100 millones, pero yo solamente le voy a dar 80. ¿Cómo va a conseguir los otros 20? Entonces, en esa misma dinámica es donde nosotros tenemos que reducir, por ejemplo, el alcance de personas a las que vamos a beneficiar con este proyecto, a las que vamos a atender, X o Y. Existe una falta de identificación de causas estructurales mucho más profundas. En efecto, hacen falta fuentes, ¿sí? Porque pueda que esto se pueda convertir inclusive de una intención de una persona que está siendo afectada dentro de esa problemática de la falta de servicios de atención para la protección de derechos humanos. Pero debe haber un consenso, ¿sí? El alcalde, por ejemplo, cuando diseña su plan de desarrollo municipal, no solamente se puede quedar con lo que opinan sus secretarios de despacho. Esos secretarios de despacho, desde sus diferentes áreas, emprendimiento, turismo, inclusión social, gobierno, debe anclarse a diferentes entidades y organizaciones para ver y consensuar esas necesidades que están ocurriendo. Entonces, quizás la información solo sea cualitativa porque la comunidad es la que informa, eso se puede, sí se puede, pero es importante que haya una recolección de esa información, que hayan datos mucho más rigurosos, de tal manera que yo pueda clasificarlos. Entonces, por ejemplo, varias comunidades rurales. Empecemos identificando cuáles, de qué vereda, de qué corregimiento, porque ya con eso yo me doy a una idea. Yo sé que la vereda San Basilio, perdón, se me ocurre en estos momentos, tiene un aproximado, según lo que dice el plan de desarrollo municipal actual, de San Miguel, de 50 personas. Entonces yo ya empiezo a identificar, entonces, varias comunidades rurales, especialmente de la vereda San Basilio, que cuenta con 50 personas como habitantes, bien. Eh, bueno, consultas populares es un mecanismo ciudadano de participación, pero para otras cosas, no para la gestión de proyectos. Digamos que la gestión de proyectos implicaría más un ejercicio de investigación, ¿sí? Mm, en algún momento a ustedes les ha tocado desarrollar algún tipo de estudio en el que hay que hacer
hacer una encuesta, recoger una información, tabular esa encuesta. Esa información que yo recolecto de esa encuesta es una información viable si yo tengo la oportunidad o tengo la opción de tener evidencia de que se aplicó esa encuesta. Bien, entonces vámonos por ahí. Ahora bien, una de las encargadas de esta formulación de este proyecto diseñó este árbol de problemas. Pregunta técnica. El árbol de problemas, ¿qué dificultades tiene o qué opciones de mejora tiene para que esté de acuerdo a lo que hemos visto en clase o en esta charla? Voy, mientras tanto, mientras ustedes van escribiendo y van analizando el árbol, voy a leer algo que me está mencionando por acá Liliana. Desconocimiento institucional, barreras de acceso. Interesante la manera como Liliana identifica aspectos que me van a permitir señalar cuáles son las causas y esas consecuencias. Pero en efecto, Liliana, si muchas personas no se convierte en un dígito, ahí es donde empieza a tambalear esa formulación del proyecto. ¿Sí? Porque numerosos casos de vulneración, ¿cuántos? Generalmente cuando son en zonas rurales, pues las zonas rurales es posible hablar de poblaciones finitas. Mm, bueno, también dependiendo del área geográfica, pero se puede generar un muestreo o una unidad de análisis o una prueba de mercado, por decirlo así, en el que yo pueda recolectar esa información y tener datos valiosos para medir este problema. Dice la redacción, Mayra dice la redacción, Alejandra dice no creo que una causa directa sea la participación ciudadana, ok, no creo que se deba poner a los afectados como causantes de esto, se puede hablar de porcentajes, ajá, profe, según el contexto, ajá, nos puede compartir las diapositivas, por favor, sí, totalmente, las diapositivas van a quedar abajito de la grabación. Yo ahorita a los profesionales que nos están apoyando desde la parte técnica de esta charla, se las voy a compartir para que ellos nos den esa opción de que quede ahí, ustedes las puedan tener para su trabajo diario o cuando tengan la oportunidad de formular proyectos. Ellas quedan en el módulo. Gracias, Mayra. Perfecto. Entonces, primero, ojo, la problemática, ausencia de una institución que ofrezca rutas de servicios de atención en favor de los derechos humanos en la zona rural de San Miguel. ¿Qué dijimos nosotros que pasaba con la problemática? ¿Cómo sí debemos plantearla, que no poner ausencias, no poner faltas? Porque si a mí me están diciendo que hay ausencia de una institución en la zona rural que me permita ofrecer rutas y servicios para atender todo lo que tiene que ver con casos de vulneración de los derechos humanos, pues sencillamente lo que tiene que hacer el municipio de San Miguel es crear esa institución. Pero recuerden que en ese caso, digamos que deben haber otra manera de yo entender la problemática. Obviamente, lo que ustedes dicen, las causas no son causas y los efectos no son los efectos. En últimas, un planteamiento para esa situación de San Miguel, que obviamente hay que tener claro que le faltan datos, está relacionado de esta manera. Entonces, la problemática sería limitado acceso de las comunidades rurales a servicios de orientación, de atención y protección de los derechos humanos. ¿Qué está causando esto de forma directa? Desconocimiento de las rutas. En el problema lo decía. Escasa presencia institucional en el casco rural. En el problema lo decía. Dificultades de acceso geográfico a servicios de atención. En el problema lo decía. Y sobre eso, ¿cuáles son los efectos directos? Disminución de la confianza. En el problema lo decía. Baja participación comunitaria en la defensa de derechos y el incremento de casos de vulneración de esos derechos sin una atención efectiva.
No, en el árbol no es necesario en los números. Sí, aclaro esto. Pero tengan en cuenta que cuando yo formulo, o sea, bueno, me adelanto un poco, que veo que es importante que ustedes lo tengan y aquí hablando con el equipo profesional de este diplomado, quedamos con una tarea pendiente para ustedes en el transcurso de esta semana, dentro de las lecturas o dentro de los materiales de apoyo que van a tener de este módulo, le vamos a entregar una especie de formato para que ustedes vean cuáles son los componentes y qué debe ir en cada elemento, ¿sí? En cada ítem o apartado de un proyecto en general. Aunque aclaro, cada convocatoria tiene su metodología y tiene su plantilla para la presentación de estos proyectos. Pero vamos a dejar algo muy elaborado, muy completo, en el que todos estos tips que les estoy mencionando estén incluidos en esa plantilla. Claro que sí, de eso se trata, de que ustedes tengan la información a la mano y que la puedan integralizar cuando se presenten alguna convocatoria. Entonces, vámonos a las preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una causa directa, ojo, la que va debajo del problema, dentro del árbol de problemas? A, B, C o D. La B, ¿quién da más? La B, la B, la B, la A, la D, la C, ojo. La B, va ganando la B. Recuerden, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponden a una causa directa? La respuesta es la B, en efecto. Vamos con esta. Al transformar un árbol de problemas en árbol de objetivos, el problema central debe convertirse en una actividad, un resultado, un objetivo o un indicador. Recuerden, el problema central de un árbol de problemas a un árbol de objetivos se debe convertir en, va ganando la C, va ganando la C, en efecto, se debe convertir en un objetivo formulado en términos positivos. Perfecto. Vamos con esta. Tengan en cuenta que posiblemente estas preguntitas pueden salir en la evaluación que se hace del módulo. En un árbol de objetivos, los medios directos representan. Uy, Andrés Felipe, cuidado, me raya el tablero. No, mentira, es molestando. En un árbol de objetivo, los medios directos, recuerden que son esos que están encimita del objetivo general, representan los impactos, las acciones, los efectos o los indicadores utilizados. La B, la B, la B, la B, la B. Y la respuesta correcta es la B. Representan las acciones o condiciones necesarias para alcanzar el objetivo general. Y vámonos con esta. Según la metodología de árbol de problemas, ¿cuál de las siguientes formulaciones representa correctamente un problema? Construcción de un nuevo hospital, falta de un centro de salud, alta tasa de enfermedades prevenibles en la población, implementación de brigadas médicas rurales. La respuesta correcta es la C. Bien, vamos muy bien en este caso. Y hagamos esta última. ¿Por qué la expresión falta de un colegio se considera una formulación inadecuada de un problema en un árbol de problemas? Porque describe un efecto indirecto,
porque limita las alternativas de solución a asumir una única respuesta, porque es una causa indirecta o porque está formulada como objetivo. Eh, en efecto, ustedes lo están mencionando, cuando yo menciono que falta algo o que hay ausencia de algo, hay que revisar la manera como estoy formulando ese proyecto, ese problema, porque en efecto pueden tener o puede haber una mala identificación del mismo. Ahora bien, preguntas. En cuanto a podemos gestionar la financiación de recursos y qué debemos tener en cuenta para participar en convocatorias. Bueno, les voy a mostrar algo acá interesante. Espérenme, yo vuelvo acá a ingreso. Regálenme un momento. Recuerden que estamos en el módulo 6. Estamos a 2 módulos de terminar estas 120 horas de formación en derechos humanos y temas transversales. Estamos a un solo pasito de lograr ese certificado de educación continuada. En el módulo 6, que es el que actualmente estoy liderando, ustedes van a encontrar 2 foros, ¿sí? En el primero de ellos, en el foro número 1, la idea es que ustedes tengan la oportunidad de formular un proyecto desde, desde 4 elementos importantes, gracias a los que ya han participado. Formular el título de la problemática, la descripción, recuerden la magnitud a que me refiero, el problema central, al menos unas 3 causas directas y tres posibles alternativas de solución. Esto es para que ustedes se sienten, lo redacten, se tomen su tiempo, ¿bien? Y por otro lado, en el foro 2 de discusión, va a haber un documento acá en el que les voy a compartir diferentes convocatorias que actualmente existen de entidades públicas como ministerios, como la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, para que ustedes revisen qué convocatorias pueden ser de interés para sus comunidades, para sus organizaciones o para ustedes dentro de ese liderazgo que están ejerciendo en los grupos sociales en los que hacen parte. Se cargará en la zona material de plataforma 6. Muchas gracias por la información. ¿Vale? Entonces, quiero mostrarles nomás un ejemplo de todas estas convocatorias que ustedes van a encontrar acá. Hay de cooperación internacional como de organizaciones públicas nacionales. Entonces, espérenme. Entonces, por ejemplo, voy a abrir esta, que es de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. En esta, ustedes van a encontrar diferentes convocatorias. Hay 3 tipos: becas, premios y subvención de proyectos. Cuando yo consulto subvención de proyectos, voy a encontrar una serie de convocatorias, tanto internacionales como nacionales, que les va a permitir a ustedes poder lograr esa consecución de recursos para el desarrollo de todas esas ideas o todas esas problemáticas que quieren solucionar en sus territorios. Ahora bien, hay algunas que pues desafortunadamente ya tienen caducidad. Hay otras que están a punto de vencerse y hay otras que tienen un tiempito, octubre, noviembre, para que puedan ir revisando. Quiero que miremos esta que me pareció muy apropiada, que tiene que ver con el tema de derechos humanos. Y es esta convocatoria de subvención 2026 para el fondo del Foro Global de Mujeres Indígenas. Ustedes, cuando ingresan acá más información, esta se vence ahora el 30 de junio. Ustedes acá tienen toda la información, la descripción, a quién va dirigido, cómo aplica, acá está el enlace, acá se muestra cuáles son los parámetros de esa financiación,
si van a dar recursos económicos, si van a dar apoyo técnico. El Estado, en este caso, pues está abierta. El límite es hasta el 30 de junio y acá está el link para ingresar a esa convocatoria. Cuando yo ingreso a esta convocatoria de subvención para grupos y organizaciones de líderes lideradas por mujeres indígenas, voy a encontrar todo el componente o toda la información necesaria para verificar si mi organización cumple con los requisitos necesarios para aplicar a esta convocatoria y poder ser uno de los beneficiarios con los recursos que ellos van a otorgar. Entonces, generalmente siempre hay unos términos de referencia y siempre hay un ABC o unas preguntas frecuentes. En los términos de referencia, esto sí se le tiene que dar una lectura con lupa porque los términos de referencia traen demasiados criterios al tiempo, ¿sí? Entonces, primero pues se hace una introducción por la cual se genera la convocatoria y hay algo muy importante, cada convocatoria tiene unos temas prioritarios o unos enfoques sobre los cuales se debe plantear el proyecto. Entonces, si de pronto dentro de esas iniciativas que ustedes tienen, cualquier asociación, hay problemáticas relacionadas con empoderamiento económico, acceso y derecho a la tierra, resiliencia ante el cambio climático, prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas indígenas, participación en política, salud integral, sabiduría, arte y cultura y deportes indígenas. Esta es la convocatoria para ustedes. Entonces, miren que hay algo interesante y es que esos términos de referencia empiezan a delimitar por dónde ustedes deben enfocar su problemática para que la formulación del proyecto se ajuste a lo que ese fondo quiere fortalecer y quiere impactar. Bien, por favor tengan en cuenta esto. Miren que cada uno de esos temas prioritarios pues tiene una definición. Ya ustedes mirarán si ese enfoque lo quieren determinar desde lo que tiene que ver con la parte de emprendimiento, desde la parte ambiental, desde la parte social y de participación ciudadana, entre otros. Ahora bien, algo muy importante, y esto sí es algo que siempre exigen las convocatorias en la mayoría de los casos, deben estar representados por organizaciones. Muy pocas convocatorias de proyectos están ancladas a ejercicios de solicitud de personas naturales. Bien, siempre debe haber de por medio un grupo, una entidad que pueden generalmente estar formalizadas como asociaciones, como fundaciones, o que dentro de la misma comunidad haya esa representación o esa identificación como un ente con una trascendencia y con una experiencia. Entonces, por ejemplo, para este caso dice, organización de mujeres, comunidad o pueblo indígena, grupo de asociación, ¿cierto? En el caso de organizaciones mixtas, al menos el 50% de la junta directiva debe incluir mujeres indígenas. Y esto, pues la misma comunidad tiene toda la potestad para generar certificados en donde demuestren que de esos 100 miembros o integrantes de esa junta directiva o de esa comunidad que está representada por un grupo de personas, pues hay esa representación de las mujeres. Situación jurídica. Deben ser organizaciones registradas de acuerdo a las normas tradicionales de sus comunidades y si no están registradas, contar con un patrocinador fiscal identificado. ¿Qué es lo importante de todo esto? Gracias a las tecnologías de la información, ese tipo de dudas, por ejemplo, que por ejemplo no es claro lo que es el patrocinador fiscal identificado, que puede ser muy similar a lo que yo les decía de esa capacidad de tener un aliado para que genere la contrapartida, perdón. Entonces, gracias a las tecnologías de la información, pues aquí más abajito, pero me adelanto,
hay, se generan webinars, ¿cierto? O espacios informativos, dependiendo de las regiones, de los continentes, para que, bueno, en este caso, pues ya pasó, ¿cierto? Pero me imagino que debe estar la convocatoria, o bueno, este webinar debió haber quedado grabado en YouTube o en alguna plataforma del fondo, para que ustedes lo puedan visualizar y puedan resolver de pronto esas dudas que se manifestaron en esas reuniones sincrónicas. Detrás de eso, pues también se muestran el tamaño y duración de los proyectos. Por ejemplo, para este caso, de acuerdo a la convocatoria, se supone que el proyecto no debe superar los 18 meses, pero mínimo debe durar un año. Hay esta serie de valores dependiendo también de la experiencia que puedan tener esas comunidades. Miren que aquí ya uno ya empieza a perfilar por dónde me puedo ir yo dentro de mi organización. Lo más importante, y quiero que quede esa idea para las comunidades o para las organizaciones que se han creado con ese fin de gestionar proyectos. Y tiene que ver con empezar a generar experiencia. Pueda que desde un primer principio, desde un primer momento, ustedes pues no tengan las garantías o los recursos suficientes para desarrollar servicios dentro de diferentes comunidades, pero empiecen a gestar productos o esos mismos servicios en sus comunidades, empiecen a visibilizarse a través de redes sociales, con charlas, con talleres, los mismos líderes a veces tienen formaciones en derechos humanos. Por ejemplo, ustedes ahorita van a quedar con muchas herramientas para que eso lo puedan gestionar y apropiar o intercambiar con sus propias comunidades. Y todo este ejercicio que hagan de empoderamiento, empiecen a publicarlo en sus redes sociales para que se demuestre esa experiencia que ustedes están teniendo, así sea con sus mismos grupos sociales. De ahí que en adelante, pues ustedes van a encontrar los criterios, por ejemplo, sobre los cuales van a, a evaluar esos proyectos, como por ejemplo el tema de la viabilidad, que sea realista en términos de tiempo, recursos, esfuerzos y actividades a implementar, el tema del impacto, la coherencia con los temas de la convocatoria. Recuerden que había unos temas prioritarios, entonces siempre generalmente ellos dicen, elijan uno de ellos, ¿cierto? La innovación y la creatividad, la capacidad institucional, la credibilidad y la relevancia política, que esté muy relacionado con el movimiento de mujeres indígenas. Vamos a ver por acá qué están escribiendo. Profe, se me fue un momentico el internet. Es este módulo. Está en este módulo, ¿verdad? Sí. En el módulo 6 ustedes van a encontrar el foro número 2 que tiene el PDF con todos los enlaces de diferentes convocatorias, unas que ya se vencieron, pero que generalmente el gobierno nacional o el ministerio en su defecto todos los años promociona o da apertura. Sí, Aura, lo que tú dices es muy, perdón, Aurora, lo que tú dices es muy cierto. Este tipo de convocatorias a veces exigen unos trámites demasiado complejos, pero en ese mismo ejercicio, pues también está el poder desarrollar una buena capacidad y bueno, también eso les permite a ustedes tener experiencia que pueda que al principio no ganen las convocatorias porque, no sé, faltó capacidad institucional o innovación y creatividad o relevancia política, pero se van dando a conocer que esto es muy importante. Gracias Gracias, Mónica, por esas palabras. Qué bueno que ustedes estén eh, logrando apropiarse de todos estos temas. Esta es una de las tantas propuestas o convocatorias que actualmente existen. Hay que también tener en cuenta que otro de las limitantes que tenemos de pronto al ser un país latinoamericano tiene que ver con que hay otras que pues son de cooperación internacional. Y ustedes saben que la mayoría de cooperadores pues generalmente colocan sus términos de referencia en idiomas diferentes al español, como el inglés. Entonces ahí nos toca asesorarnos
de alguna universidad o de alguna persona bilingüe en este caso, pero generalmente yo creo que para eso están las instituciones de educación superior. Yo creo que ahí queda el mensaje para que ustedes también, como asociaciones en sus mismos territorios, tengan la oportunidad de trabajar en uno de los tantos ejes misionales que tienen las universidades, como lo es la proyección social. Y por ahí pueden empezar a desarrollar excelentes iniciativas y en la gestión de proyectos. Ahí les dejo por si de pronto alguien tiene alguna duda con relación a todas estas iniciativas o convocatorias que hay, para que ustedes asimismo puedan llevar a cabo, este, participar en alguna, ¿por qué no? Me quiero quedar con estas reflexiones rápidamente para que las miremos. Yo les pregunto, me voy a ampliar, lo voy a ampliar. Si un proyecto logra cumplir todas sus actividades, pero no genera cambios significativos en la población beneficiaria, ¿podría considerarse exitoso? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué consideran ustedes? Ok, uff, genial, Mayra, genial, genial, genial. Perfecto, Diego. Exacto, el impacto es importante. Aurora, no hay suficientemente el impacto, ambos. Ok, debe tener relevancia para la comunidad, no porque se persigue es el impacto. Interesante la manera como hemos entendido lo relevante y los desafíos que tenemos al momento de gestionar un proyecto, y tiene que ver con el impacto. Entonces, ¿se puede considerar exitoso? ¿Cuál sería la respuesta? No necesariamente. Un proyecto puede ejecutar todas sus actividades, lo que decíamos, puede llegar a ser eficaz, ¿cierto? Cumplir con el cronograma, utilizar los recursos que se le asignaron, pero si no produce esas transformaciones de las realidades, como lo decía Mayra y los demás compañeros, pues desafortunadamente aquí no hay un impacto, no hay un proceso de sostenibilidad, y por ende lo único que hicimos fue gastarnos unos recursos en algo que se quedó en el corto plazo. Ejemplo, la razón principal es que los proyectos no se diseñan únicamente para realizar actividades. Participantes, señores y señoritas, mucho ojo con esto, sino para generar esas transformaciones. Capacitamos a 500 personas, constituye una actividad cumplida. Sin embargo, si esas personas no aplican los conocimientos adquiridos o su situación no mejora, el impacto del proyecto obviamente va a ser limitado. Ahora, pregunta, si una comunidad no se apropia de un proyecto, ¿qué riesgos puede surgir para sus resultados a largo plazo? Exacto, me quedo con las palabras de Juliana. Un proyecto es exitoso cuando se materializa y se sostiene a través del tiempo en los beneficiarios. No sería válido, me dice por acá Mónica. Vuelvo y repito, si una comunidad no se apropia de un proyecto, ¿qué riesgos puede surgir? Puede perder sus beneficios, ajá, hay un incumplimiento, no sería válido, pierde su misionalidad, un gasto innecesario de recursos públicos. Uf, eso es tan importante cuando nos enfrentamos a estas convocatorias de entidades territoriales como ministerios y demás. No hay sostenibilidad. En efecto, Sandra lo dijo todo y lo resumió con todo lo que los demás compañeros dijeron. Entonces, cuando una comunidad no se apropia de un proyecto, existe el riesgo de que los resultados obtenidos desaparezcan una vez finalice la intervención o se agoten los recursos que la financiaban. Entre los principales riesgos se encuentran el abandono de iniciativas implementadas, la pérdida de capacidades, la disminución de la participación de los actores involucrados. Por ejemplo,
una infraestructura comunitaria, una estrategia de formación o una organización creada por el proyecto. Puede dejar de funcionar, inclusive se puede convertir en un elefante blanco, que llaman a veces. Ahora, ya para finalizar en estos 9 minutos que nos faltan, si tuvieran que elegir entre un solo argumento para considerar un proyecto ejecutado exitosamente, ¿cuál elegirían y por qué? ¿Sostenibilidad, impacto o cumplimiento de lo formulado? Impacto, sostenibilidad. La mayoría de las administraciones caen en esas situaciones por afectar proyectos. Ajá. Impacto, sostenibilidad. Va ganando sostenibilidad, impacto, sostenibilidad. No van a lograr la meta trazada por tiempo. Ok. Sostenibilidad, impacto. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Los que eligieron sostenibilidad, en este caso, tengan en cuenta que no hay respuestas correctas o absolutas. Todo depende desde la perspectiva de la comunidad y de los gestores de esos proyectos. Todos los tres son importantes. Primero, yo necesito partir porque el ejercicio que haga sea efectivo. Es decir, que si una entidad me condonó y esto creyó en mí para ejecutar 100 millones de pesos, que ellos vean con evidencias que ejecuté esos 100 millones de pesos. Pero adicional a eso, que ellos vean que fui sostenible, es decir, que fui capaz de que esos beneficios continuaran en el largo plazo, que a pesar de eso, el proyecto tuvo un impacto y que ese impacto está relacionado con la realidad que transformé. Entonces, si mi intención era fortalecer unidades productivas para que los emprendedores dejaran de ser emprendedores y se convirtieran en empresarios generadores de empleo, entonces ahí estoy hablando de impacto. Y obviamente el cumplimiento de lo formulado, porque así ustedes van a tener la certificación de ese cooperador de que en efecto ustedes cumplieron con lo que en un primer momento ellos establecieron en unos términos de referencia. Finalmente, concluyendo esta actividad o esta charla, un proyecto no se recuerda por el dinero que invirtió ni por la cantidad de actividades que ejecutó. Se recuerda por los cambios que logró generar y mantener en la vida de las personas. El verdadero éxito de un proyecto no está en lo que hizo, sino en lo que dejó. Y cuando el proyecto termina, las actividades desaparecen. Lo que determina su éxito es la permanencia de ese impacto. Entonces, con todo esto que estamos diciendo en estos momentos, pues ustedes van a encontrar dentro del módulo, así como ha pasado con el resto de espacios académicos dentro de este diplomado, un material de lectura, estos dos modulitos que hice de manera propia, obviamente con las respectivas eh, restricciones para que ustedes lo puedan compartir. Documentos, aquí también pueden consultar las instituciones con los diferentes enlaces. Aquí les dejo unos simuladores para que ustedes tengan la oportunidad de enfrentarse como eh, formuladores de proyectos. Y finalmente, cuando ya hayan pasado esas 16 horas de formación, cuando ya hayan participado en el foro, cuando ya hayan leído las lecturas, hayan visto los videos, porque acá en esta parte interactiva también van a encontrar videos, por favor, al final hacen el cuestionario del módulo para lograr esas competencias, la autoevaluación y finalmente evalúan la calidad de este módulo. Recuerden que esto lo deben hacer con cada uno de los 7 espacios que ustedes pues han venido o que se les ha venido activando dentro de este diplomado en Derechos Humanos que está siendo desarrollado por el Ministerio del Interior, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y la Universidad de la Amazonía, que a partir del 17 de junio es una institución de educación superior acreditada por alta calidad. Les recomiendo, Ladi, por favor, hacer tanto los cuestionarios como las autoevaluaciones y la calidad del módulo. Esto es importante para nosotros perfeccionar porque la idea es que más adelante otras personas, otros líderes y lideresas del territorio colombiano tengan la oportunidad de ser parte de esta formación de educación continuada. Muchachos, ya para finalizar esta noche y para que ustedes descansen por hoy, recuerden que quien les habló fue Cristian Hernández, quien ven aquí en pantalla y en la imagen. Estaré muy dispuesto a resolver todas sus dudas en estos dos foros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan una excelente noche. Gracias a esas 130, 150 personas que alcancé a ver durante este espacio. Y nada. Eh, Dios los bendiga y que tengan un excelente resto de semana.